Argentina, en el año 2019 se crea, y no necesariamente como consecuencia de la Declaración de los Derechos Campesinos, pero se crea el Ministerio de la Mujer, Géneros y Disidencias. Este ministerio tuvo la particularidad, y digo tuvo, porque a partir del cambio de gobierno reciente, el ministerio dejó de ser ministerio, lamentablemente, y pasó a ser una secretaría de otro ministerio. Pero en ese momento, el Ministerio de la Mujer tuvo como objetivo, o digamos, dos objetivos fundamentales. En principio, tuvo a cargo la formación de todas las agentes y todos los agentes del Estado, de todos, o sea, todas las personas que trabajan dentro del Estado se formaron en la Ley Micaela, que es una ley de prevención y atención primaria sobre violencia de género. Además de capacitar a todas las instancias e instituciones de Estado, el Ministerio también desarrolló toda una red y toda una estrategia para la atención primaria de personas víctimas de violencia por cuestiones de género. Todo esto, por supuesto, a nivel nacional. Y luego trabajó con distintos ministerios, transversalizando la perspectiva de género en distintas cuestiones. Por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas incorporó la perspectiva de género en los pliegos de las licitaciones. El Ministerio de Agricultura de la Nación incorporó la perspectiva de género y por tal razón desarrolló programas específicos para mujeres y juventudes rurales. Y así este ministerio fue desarrollando diferentes acciones. La idea es lograr siempre la autonomía de las mujeres para que puedan no solo ser atendidas en situaciones extremas o de atención primaria, sino que también logren y obtengan los medios y recursos necesarios para lograr una vida digna y autónoma y libre de violencias. Directamente no podemos deducir que el Ministerio de la Mujer haya sido creado, como dije al principio, por la Declaración de los Derechos de las Campesinas y de los Campesinos. Sin embargo, lo que sí es importante destacar en todo sentido es que el artículo 4, comprendido en la Declaración, es casi, es como un evento cerrado. Lo vemos como a toda la declaración, como un evento, un acontecimiento consumado. Algo que no estaba y apareció, pero esa aparición no fue casual ni fue de la nada, sino que fue justamente como producto de las luchas y de la historia de las organizaciones de los campesinos y las campesinas, pero también del andar del proceso que llevaron adelante los distintos feminismos. Y por eso me parece muy importante, y ahora en breve vamos a hablar de los feminismos, me parece muy importante hacer mención que la visibilidad que tiene en el artículo 4, la Declaración de los Derechos Campesinos, tiene atrás un trasfondo de lucha del movimiento de mujeres rurales, de la agricultura familiar, de los pueblos originarios, que surge con la CLOC, con la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, y que después se internacionaliza a través de la Vía Campesina. Pero en este sentido, quiero destacar que cualquier declaración de los derechos humanos no es un evento que surge en un momento, que se aprueba y es ley, sino que posee atrás una extensísima historia de luchas. Me interesa, antes de entrar a la cuestión de los feminismos populares, coloniales, me interesa introducir también un interrogante y que les dejo como reflexión para todas y todos ustedes, y es
desde la declaración, desde el momento de la Declaración de los Derechos de las y los Campesinos, ¿qué políticas públicas ustedes pueden mencionar que han mejorado concretamente las condiciones de vida de las mujeres trabajadoras, agricultoras, campesinas, pescadoras, recolectoras y de los pueblos originarios de Bolivia? Concretamente, quizás si hay participantes de otros países, bueno, la reflexión sobre sus propios contextos. Así como simplemente mencioné el caso del Ministerio de las Mujeres de Género y Disidencias de la Argentina, seguramente ustedes pueden compartirme casos concretos de política pública. Y además de esos casos concretos de políticas públicas que evidencian entonces el rol del Estado, resultados, reflexiones en torno a estas políticas públicas, qué tan eficientes, qué tan efectivas fueron para afianzar a las mujeres en sus territorios, tan solo por decir algo. Haciendo esta salvedad, entonces podemos preguntarnos y podemos adentrarnos quizá a profundizar un poquito más sobre el concepto de feminismos campesinos y populares. Si alguien toma los relatos de la vía campesina, por ahí se va a encontrar con que este concepto es utilizado como feminismo campesino y popular, o si toma la tesis de otra persona va a encontrarlo como feminismo campesino popular. Bueno, a mí me gusta hablar de feminismos campesinos populares en plural. ¿Y qué es el feminismo? En términos muy general, antes de profundizar. Bueno, el feminismo es ante todo un movimiento social y político que tiene una larga historia y que hoy por hoy impulsa a muchas personas a lograr y sobre todo seguir defendiendo la bandera de la justicia social. Este movimiento está organizado, para luchar por los derechos, para recibir información sobre cualquier aspecto de la vida, sobre la sexualidad, sobre el cuerpo, sobre la integridad, sobre la libertad y sobre todo tipo de derechos humanos. Hay un feminismo popular que ebulle y que lucha sobre todo por la decolonización del cuerpo, porque ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista, entre comillas. El feminismo no busca de ninguna manera enfrentarse a los varones, sino que pretende lograr la igualdad entre los géneros. Como ya venimos diciendo, el feminismo y los feminismos abogan por una sociedad más justa e igualitaria. Por eso el feminismo lucha por lograr el acceso de las mujeres lesbianas, travestis, trans, a lugares que históricamente les fueron vedados. El feminismo quiere terminar con los privilegios masculinos en cualquier espacio. El feminismo es para todos, todas y todes. Desde la sociología, que es un poco mi campo de conocimiento, podemos hablar que los feminismos o el feminismo es un movimiento social y político iniciado a mediados del siglo XVIII en Europa y en Estados Unidos, con este objetivo de ponerle fin a las desigualdades y a las jerarquías entre las personas por razones de género. Es un movimiento que ha generado pensamiento y acción, teoría y práctica, y se inquieta no solo por conocer la realidad, sino también por transformarla. Si bien hubo varios, y hay, y valiosos
y amados movimientos feministas que surgieron en Europa y en Estados Unidos, en América Latina también los hay, con propuestas propias, con particularidades propias, que vienen y que provienen de los territorios originarios. Desde los feminismos latinoamericanos conocemos sobre todo al feminismo descolonial. La particularidad del feminismo descolonial reside en hacer hincapié sobre todo en la intersección de los conflictos de sexo-género con las categorías de clase y etnia. Como habíamos mencionado antes, no es lo mismo ser una mujer negra que ser una mujer blanca, ser una mujer campesina de pueblos originarios que ser una mujer blanca de la agricultura familiar. Entonces, el feminismo decolonial da cuenta de las asimetrías de género producidas por las instituciones y las categorías culturales impuestas por el colonialismo y por el neocolonialismo, que proviene de Europa y en general del pensamiento de Occidente. Algunas de las exponentes más conocidas, o por lo menos conocidas por mí, que recomiendo leer, son María Lugones, Rita Segato y Adriana Guzmán. La descolonización es una propuesta central, y quiero decir que no solo de los movimientos feministas, ¿no? Que el pensamiento descolonial es un cambio paradigmático en sentido amplio, pero si nos atenemos a los movimientos feministas, entonces decimos que la descolonización es una propuesta central presente en la actualidad de los movimientos campesinos, indígenas y feministas de América Latina. El feminismo descolonial se afirma en la existencia de un proceso histórico de imposición y dominación estructural de una cultura sobre otra, que impacta en los pensamientos, en las prácticas sociales, económicas y políticas. Las protagonistas que dan sentido a esta propuesta feminista descolonial son las mujeres justamente que habitan en los territorios originarios, afrodescendientes y campesinos de América Latina. Sobre los feminismos occidentales, Adriana Guzmán, que es una lideresa boliviana, justamente referente de este tipo de feminismo descolonial y antipatriarcal, afirmaba, voy a leer, comillas, no es una competencia, no se trata de deslegitimar los aportes que han hecho, se trata de reconocer que responden a otros cuerpos, a otras realidades y a otras memorias. Si en su memoria está Simone de Beauvoir, en la nuestra está Bartolina Sisa. No queremos que nos impongan una memoria feminista. Cada cual tiene sus abuelas. Venimos de la lucha de los pueblos, no de la academia. Eso no más. Descolonizar el feminismo o los feminismos es comprender, nombrar y caracterizar el patriarcado que vivimos en estos territorios las mujeres originarias, negras, empobrecidas, desobedientes, con la imposición heterosexual para comprenderlo, para acabarlo. Las luchas no son propiedad privada, las palabras tampoco. El feminismo no nació en Francia, nació y nacerá en todo territorio donde enfrentemos el sistema patriarcal de muerte. Las palabras no se privatizan, los sentidos se construyen y se disputan. Eso también es autonomía, eso es descolonizar nuestros cuerpos y nuestros pensamientos. Por eso nombramos y ponemos en palabras escritas esta lucha. Por nuestra parte, como decía al principio, entendemos que no existe un solo feminismo, que preferimos hablar de los feminismos en plural, porque cuando decimos feminismo hablamos de un movimiento que lucha por la igualdad de género.
Y en el uso del plural supone entender que se trata justamente de un movimiento amplio, heterogéneo, que se nutre de diversas experiencias, que se sitúa, ¿no?, en diversos territorios y que por tal motivo se constituye en una multiplicidad de voces. El feminismo no es una experiencia que se transita de forma individual, personal, sino que se construye sobre todo desde la participación y desde las prácticas colectivas territorializadas. Por esta parte, podemos decir que los feminismos populares tienen puntos en común que son importantes a ser destacados. Uno, por ejemplo, que los colectivos de mujeres y disidencias que deciden pararse desde los feminismos populares despliegan estrategias y modos de organización para desafiar las opresiones que genera el capitalismo colonial y patriarcal. Los feminismos populares, como respuesta a este sistema neoliberal que promueve el individualismo, el materialismo y el bienestar de pocos a costa de muchos, crea justamente formas asociativas, formas cooperativas, autogestivas, prácticas políticas emancipadoras. En segundo lugar, podemos decir que estos feminismos populares se caracterizan por visibilizar las opresiones sistémicas y las desigualdades estructurales, dilucidar las causas de la desigualdad en el acceso a la tierra, explicitar los intereses de los agronegocios, del monocultivo, del uso del agrotóxico y de los distintos venenos, evidenciar las causas y las consecuencias del extractivismo, del despojo de los pueblos originarios de sus tierras ancestrales desde una mirada antipatriarcal y anticolonial. Y en tercer lugar, también podemos decir que estos feminismos se caracterizan por vivir al propio territorio como práctica transformadora, como premisa sustancial. El espacio geográfico, social, comunitario, es donde se constituye y se construye la identidad. Por eso, ese territorio, ese espacio, tiene que ser comprendido también como un lugar en permanente movimiento. Así como la identidad está en permanente construcción, también lo está el territorio. Y es ahí donde se pueden configurar espacios con identidades feministas particulares. Por lo tanto, los feminismos populares desde los territorios nos permiten pensarnos y repensarnos en nuestras propias luchas y en nuestras propias resistencias. Son feminismos nacidos desde la lucha de los pueblos con historia. Y para cerrar, la frase que les leía anteriormente dice así, Adriana: feminismos comunitarios que descubren el colonialismo y su voracidad extractivista. Feminismos campesinos que atesoran las semillas como patrimonio de la humanidad y enseñan los misterios de la soberanía alimentaria. Feminismos que se levantan desde nuestros territorios cuerpos y territorios tierras. Esto es, los feminismos campesinos y populares tienen como premisa la deconstrucción de las desigualdades sistémicas propias de los neoliberalismos patriarcados y por lo tanto sostienen la bandera de la reforma agraria integral, de la soberanía alimentaria y de los modos de producción agroecológicos, orgánicos y biológicos. Damos un pasito más para seguir comprendiendo a los feminismos campesinos y populares y tomamos dos conceptos muy importantes: género y patriarcado. ¿Por qué? Porque llegar a comprender el origen de las desigualdades de género en nuestra sociedad, el porqué de la existencia de las violencias de género, implica conocer, identificar
y entender las tramas, las lógicas, las raíces que las generan y que las sostienen a través del tiempo. Para ello será preciso identificar cómo nuestra vida cotidiana está impregnada, ¿no?, por mandatos y lógicas patriarcales, sentimientos y comportamientos que funcionan casi automáticamente, reproduciendo las desigualdades día a día. En este sentido, los estudios de género justamente son los que nos permiten dilucidar esas bases, esas raíces, esos tejidos que sostienen la reproducción de la desigualdad. Para ello podemos hacer referencia a una autora que se llama Tardo, que plantea dos dimensiones del género. Ambas coexisten y se interrelacionan. Y ambas nos permiten conocer o comprender un poquito más el funcionamiento del sistema patriarcal que opera en nuestra vida cotidiana. Entonces tenemos, por un lado, la dimensión epistemológica y la dimensión política. ¿Qué podemos decir de la dimensión epistemológica? Bueno, cuando hablamos de que la desigualdad y la violencia de género son sostenidas por lógicas y mandatos patriarcales, decimos, bueno, pero ¿qué quiere decir? ¿Qué queremos decir con patriarcado o por mandatos patriarcales? Bueno, cuando hablamos de patriarcado, de lo que estamos hablando, en principio, es de un sistema, de un esquema complejo de poder, de un conjunto de ideas, de valores, de costumbres que guían los modos de conocer, de interpretar, de sentir y de actuar de todas las personas que vivimos bajo este sistema patriarcal. Nadie está deconstruido del todo. Tenemos que ir deconstruyéndonos permanentemente. Todas y todos estamos socializados en este sistema patriarcal y es nuestro ejercicio justamente, nuestra práctica, ir deconstruyéndonos. Este esquema complejo opera, como dije, en todos nosotros, en todas y en todos nosotros. En nuestra forma de percibirnos, de percibir al mundo y de relacionarnos. Este conjunto de ideas, de valores, de creencias, de formas de actuar, de sentir y de vivir fue producido por varones provenientes de estratos sociales hegemónicos, de clases sociales vinculadas a los poderes que sostienen el orden social en la historia, con el fin de sostener los privilegios. Desde estos poderes, y acá un paréntesis, hay un libro genial de Bourdieu, hay un montón de bibliografía que después les puedo pasar, que hablan justamente de cómo se configuró históricamente este sistema patriarcal, pero acá no vamos a hacer tanto historia, sino qué quiere decir y cómo opera este sistema en nosotros y en los movimientos feministas, campesinos y populares. Como decía, entonces es un sistema creado, legitimado y sostenido concretamente por varones con poder y con el poder y la capacidad de que este sistema sea reproducido casi imperceptiblemente. Desde estos poderes hegemónicos del patriarca, ¿qué es lo que se estableció? Se establecieron verdades, parámetros de normalidad, de belleza, de salud y de enfermedad, así como los procedimientos adecuados para corregir todo lo que fuera desviado, todo lo que no estuviera de acuerdo con esos parámetros. Por ejemplo, las ciencias modernas. Desde las ciencias modernas, el varón siempre es tomado como punto de partida, como normalidad, como la medida de todas las cosas. Pensemos en el lenguaje, donde el genérico masculino se impone como regla gramatical para nombrar a todas las personas. El efecto concreto siempre ha sido
invisibilizar a las mujeres y a las disidencias. Los estudios de género, entonces, lo que nos han posibilitado es mostrar el modo en que los saberes y las prácticas científicas han construido un oscurantismo respecto de las mujeres y de las diversidades de género, subordinando todas aquellas expresiones de género feminizadas y diversas, catalogándolas como desviadas, como sin importancia. Desde las ciencias se ha creado un concepto hegemónico de humanidad basado en los fundamentos de naturalidad, humanidad y objetividad. Desarmar este esquema de poder desigual en las ciencias es un trabajo que lleva muchísimo tiempo, esfuerzo y voluntad política. Digamos que el surgimiento de los estudios de género en alianza con los movimientos feministas irrumpe justamente denunciando esta alianza entre poder y saber. El revisionismo histórico es justamente un ejemplo de cómo dentro de las ciencias se están dando grandes pasos al revalorizar a las figuras de mujeres que fueron imprescindibles, que forjaron, por ejemplo, la libertad y la independencia de América Latina. Los estudios de género ponen en evidencia que los saberes supuestamente objetivos e indiscutibles son construcciones sociales que tienen género, que tienen clase, que tienen pertenencia étnica y que tienen orientación sexual, entre otras. Ahora bien, hablamos de la dimensión epistemológica de los estudios de género, de la dimensión epistemológica del patriarcado, y ahora mencionamos la dimensión política del patriarcado. El patriarcado, entonces, es un sistema de relaciones sociales sexopolíticas basadas en diferentes instituciones públicas y privadas y en la solidaridad interclase e intergénero instaurado por los varones, quienes, como grupo social y en forma individual y colectiva, oprimen a las mujeres y a las disidencias, se apropian de su fuerza productiva y reproductiva, de sus cuerpos, de sus productos, de sus tierras, ya sea por medios pacíficos o por el uso de la violencia. Adriana Guzmán, a quien ya venimos mencionando, que es lideresa, ¿no? Lo dije, del movimiento feminista, comunitario, antipatriarcal de Bolivia, y de feministas del Abya-Yala, sostiene que el sistema patriarcal legitima las explotaciones en primera medida del cuerpo de las mujeres. Por lo tanto, el concepto de género en su dimensión política nos va a indicar cómo el sistema patriarcal, desde la misma gestación de la persona, asigna características y comportamientos según el sexo asignado al nacer o incluso antes. De esta manera sostendrá la división sexual necesaria para que el sistema funcione y para que el orden social continúe reproduciéndose. Desde este supuesto biológico y natural se sostendrán y se sostienen las asimetrías y las desigualdades de poder. ¿Qué es el género entonces? Bueno, el género es un concepto dinámico que refiere a los comportamientos y atributos que una sociedad espera y desea de las personas de acuerdo con el sexo que le es asignado al nacer, basado siempre en un orden binario. Si es una persona que nació con vagina, es una mujer. Si es una persona que nació con pene, es un varón. Entonces, cuando hablamos de orden binario, siempre nos referimos a varón y mujer exclusivamente.
Esta definición influye en todo el resto de nuestra vida y para siempre, en todas las relaciones que tengamos, en todos los trabajos a los que apliquemos y en todas las posibilidades económicas a lo largo de nuestra vida. El género, entonces, es una construcción cultural sobre cómo deberíamos sentir, actuar, pensar, siendo varones o siendo mujeres, y que se van adquiriendo en los procesos de socialización. La socialización primaria, es decir, al interior de las familias, y luego la socialización secundaria, que son el resto de las instituciones, familias ampliadas, comunidades, escuelas, iglesias, trabajos, etc. El género, entonces, es jerárquico porque evidencia las relaciones desigual de poder. Es también un concepto relacional porque hace referencia siempre a la relación entre los géneros. Es también dinámico porque se construye cotidianamente y se transforma cotidianamente. Es institucional, pues se sostiene y se reproduce por las instituciones. Es también interseccional, pues se expresa de manera diferente al ser atravesado por categorías como las clases social, la etnia, la edad, la orientación sexual, la nacionalidad, entre otras. Entonces, el concepto de género nos permite pensar y reflexionar sobre los estereotipos y los roles de género. Podemos decir que los estereotipos de género son las representaciones acerca de cómo deberíamos ser. Desde que nacemos nos van inculcando atributos binarios. ¿Qué deben hacer, sentir, pensar las mujeres? ¿Qué deben hacer, pensar y sentir los varones? Y pareciera que estos atributos son naturales, son rígidos, inflexibles, que generan mucha presión social porque hay que cumplirlos. Así se va construyendo, ¿no? Desde la familia, como ya dije, de las distintas instituciones, un modelo de femineidad, distinto al modelo de masculinidad, donde la misma actitud o comportamiento se valora diferente si lo realiza un varón, una mujer o una persona trans. Pensemos, por ejemplo, jugar al fútbol, lavar los platos. ¿Qué palabras se suelen utilizar si las mujeres se dedican exclusivamente a jugar al fútbol? ¿O qué palabras o qué comentarios suelen decirse si un varón se dedica exclusivamente a lavar los platos o a hacer los quehaceres domésticos? Los estereotipos de género son una serie de imágenes, de representaciones, ideas generalizadas y socialmente aceptadas, nuevamente, que intervienen en cómo nos sentimos, cómo percibimos, cómo nos expresamos siendo varones, siendo diversidades o siendo mujeres. Estas ideas influyen en los comportamientos que vamos a tener y por lo tanto en los roles que vamos a asumir. Los roles más valorados en general en nuestras sociedades patriarcales son los que se vinculan a lo productivo, aquellos también que se desempeñan en el ámbito público. Son aquellos roles que generan ingresos y que generan ganancias. Y esos roles, por lo general, se le atribuyen a los varones. Tal es así que los puestos jerárquicos o de decisión son preferencialmente atribuidos a lo masculino, ya lo habíamos dicho. Hay una porción en el mundo que cree que los varones son mejores para gestionar las unidades productivas o los proyectos productivos que las mujeres. Esto es una creencia, esto es una representación social. Por su parte, a las mujeres y a las disidencias feminizadas
se les atribuyen roles más vinculados a la reproducción de la vida cotidiana, a la crianza, al afecto, al cuidado, al servicio al prójimo. Son roles que se vinculan mucho más con lo doméstico, con el ámbito privado y con lo sensible. Por lo general, dentro de las sociedades, son tareas desjerarquizadas y desvalorizadas. Pensemos en cuántas mujeres capataces de estancia existen o cuántas mujeres ocupan lugares en el Ministerio de Agricultura o de Ganadería o cuántos varones maestros de jardín de infantes, como le decimos en mi país. Cuántas diversidades existen hoy por hoy ocupando puestos públicos. En general, podemos hablar de estereotipos de varones vinculados a que los varones son inquietos, fuertes, ágiles, divertidos, sexualmente activos, potentes, heterosexuales, son intrépidos, son valientes, son proveedores, protectores, independientes, son inteligentes, tienen capacidad para dirigir y gobernar y ocupan, por lo general, el espacio público. De las mujeres, ¿qué se suele decir? Que son cariñosas, dulces, amorosas, que son sensibles, maternales, delicadas, frágiles, retraídas, miedosas, que son sujetos de protección, que en general están a disposición para acompañar, para cuidar, para servir, para atender a las personas y que ocupan espacios privados. Y con respecto a la población LGBTIQ+, bueno, se suele escuchar de estas personas que están enfermas, que son promiscuas, que son inmorales, que su aspecto puede ser escandaloso, que no pueden formar familia, que no son buenas influencias para las y los niños y adolescentes, que nunca van a conseguir trabajos decentes, que son dramáticas, que están vinculadas a las drogas y a la prostitución. ¿Es así? Ahora bien, nos preguntamos, ¿cuál es el fundamento que hace que las mujeres sean mejores para hacer los quehaceres domésticos y que los hombres sean mejores para trabajar en el campo? ¿Qué supuesto biológico, genético, indica que las personas trans son propensas al consumo de drogas? ¿Cómo se ha interiorizado en la sociedad estos estereotipos y la división de roles? Los roles de género, en definitiva, son la asignación de espacios y funciones atribuidos a varones, a mujeres y diversidades para el mantenimiento de un orden social patriarcal. Para que se reproduzca sin conflictos y de manera casi cotidiana e imperceptible la desigualdad e inequidad respecto del reconocimiento y valorización de los roles, existen dos mecanismos fundamentales: los imaginarios sociales y los mitos de género. En nuestra sociedad capitalista, estos roles de género justamente lo que hacen es contribuir a la división sexual del trabajo, acompañada también a la división sexual del espacio. En este esquema hay tareas que se fomentan y otras que se limitan según el sexo de las personas. Para las mujeres e identidades feminizadas se asigna el rol de sostén de las tareas domésticas, de higiene en el hogar, de alimentación, de cuidado de las infancias, adolescencias y adultos mayores. El espacio privilegiado es el de la casa, de la huerta, del espacio predial. Sus vínculos con el espacio público están relacionados con el cuidado y el servicio a los demás.
Por el contrario, ¿no? A los varones se les asigna el rol de proveedores económicos, el de sostén, el de autoridad. Y el espacio es el espacio público, el espacio de la chacra, pero también el espacio del mercado, el espacio también del vínculo con las autoridades y el trabajo extrapredial. Respecto de la división sexual del trabajo, entonces, el cuerpo de las mujeres, como decía Adriana Guzmán, es un cuerpo explotado. Las tareas de cuidado representan más de 24 horas. La sobrecarga de trabajo y la desvalorización del mismo generan además implicancias en la salud que nunca son tenidas en cuenta. En la ruralidad, el espacio de cuidado y el espacio productivo tiene límites muy difusos, lo cual implica e incide en una sobrecarga mental y corporal muy grande. Y esto además se profundiza si tenemos en cuenta que las instituciones de salud o las instituciones educativas se encuentran por lo general lejos, o si no están lejos no hay medios de transporte adecuados para acceder a ellas. En estos ejemplos vemos justamente la interseccionalidad necesaria en los análisis, entendidas justamente como condicionantes que agravan las situaciones de desigualdad de género.